¿Listo? Bueno, Éxodo 20. Seguimos con el estudio. Habíamos empezado la semana pasada con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. A ver, vamos a hacer un repaso más o menos para que veamos qué es lo que vimos o cómo se divide. Acá empieza esta ley. Es una ley que es eterna, que son los 10 mandamientos. ¿Se entiende? Es una ley eterna. Lo conocemos por la ley moral, que cuando Jesucristo vino a la tierra, no faltó a ninguno de estos mandatos. ¿Cuáles son estos mandatos? En Éxodo 20, acá los voy a dar resumidos porque son más amplios, pero, por ejemplo, los primeros cuatro son relacionados con Dios. Y los otros 6 son hacia el prójimo. Por eso vemos que el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandato. El segundo: no adorarás imágenes. Tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hoy vamos a ver lo que son estos cuatro mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, que son los primeros. Después tenemos los otros que son a partir del 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no robarás. 9, no mentirás. No darás falso testimonio, que es lo mismo. Y número 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos. Esto se llama ley moral. Ley moral. ¿Qué significa esto? Que con la ley moral es algo universal que es ajeno a el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es para la humanidad, no es solamente para Israel. ¿Por qué? Porque los que no conocieron a Dios o los que no conocen tienen los 10 mandamientos guardados en su corazón. Sabemos que robar está mal, sabemos que adulterar está mal. Todo esto lo habíamos visto la semana pasada. Entonces, acá es una ley universal. Porque acá es donde se mezcla cuando aparecen los judaizantes, cuando aparecen ciertas sectas adorando el día de reposo y decimos: ¿qué pasa acá? ¿Qué loco? Porque guardan el sábado. Entonces empezamos a confundirnos y vienen a confundir a los cristianos. Pero nosotros vamos con lo que es doctrina bíblica y tenemos que descansar en lo escrito. Entonces, primero tenemos la ley moral, que son estos 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Después el Señor les da lo que es la ley ceremonial. Ley ceremonial. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la ley ceremonial está en el libro de Levítico por excelencia, que es el libro que le sigue a Éxodo. Por ejemplo, a ver, para que veamos un poquito cómo funciona esto. O mismo, el mismo Éxodo, a ver, por ejemplo. A ver, vamos a hacer un poquito como un pantallazo para entender esto. Y ahora nos enfocamos en los 4 mandamientos estos. Por ejemplo, en Éxodo 25, fíjense, estamos en el 20. 5 capítulos más adelante, el Señor ya le da la ley ceremonial a Moisés. ¿Se entiende? La ley ceremonial es el método de cómo llegar a Dios. El método de cómo llegar a Dios. ¿Qué significa esto? Por un lado, le da una ley moral. No se roba, no se mata, bueno, todo lo que ya sabemos con la ley moral. Después le da la ley ceremonial, que es para cómo llegar como pueblo de Dios, cómo llegar a Dios. ¿Por qué? En Levítico dice: ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Uy, yo no soy santo, merezco la muerte, no puedo llegar a Dios. Es como decir, es imposible para mí. Pero bueno, el Señor da todos los métodos para que puedan llegar a Dios. Entonces le da un montón de mandatos que son ceremoniales. Ceremonias. Por ejemplo, en Éxodo 25 vemos que el pueblo de Israel está en el desierto, no tienen nada, y el Señor les hace que hagan una carpa, que es lo que se llama el tabernáculo, y acá le da todas las instrucciones de cómo lo tenían que hacer, de qué manera, medidas, todo. ¿Qué significa? Esto es que para el Señor todo lo que es la adoración solamente le compete al Señor. Él te dice: me vas a adorar así, así, así,
en un lugar así, en un lugar así, el sacerdote se viste así, todas las indicaciones dio, y el hombre se queda callado. ¿Cuál es el problema de hoy? Que el hombre hace lo que quiere. Quiere adorar a Dios como quiere el hombre. Entonces, ahí donde está el error de nosotros, que nosotros tenemos que entender cómo adorar a Dios y no como nosotros queremos o suponemos. Porque yo supongo que Dios es un abuelo bueno, me quiere tanto que no pasa nada, no, para poder llegar a Dios hay que hacerlo a la manera de Dios, no como supongo. Entonces, por ejemplo, en Éxodo 25 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, órdenes le estaba dando. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para sí mi ofrenda. Ya le empieza a decir, para llegar a mí me tienen que ofrendar así. Después le dice, todo varón que diere de su voluntad de corazón. Ofrendas de corazón le pide. El mismo mandato que nos pide hoy, que sea por amor la ofrenda. No es obligación, no es nada nada financiero, no hay nada, no, solamente de corazón. Cada uno da lo que da su corazón. Entonces vemos que, por ejemplo, en el versículo 3 dicen, esta ofrenda la tomaréis de ello, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Bueno, le da qué es lo que tienen que darle para la ofrenda al Señor. Tranquilamente le podría haber dicho al Señor, bueno, denme lo que sientan, lo que quieran. Y ahí viene la gente con sus genialidades y empiezan a llevar lo que quieren. Pero el Señor le dice no, le dan oro, cobre, bueno. ¿Qué significa esto? Que le está dando mandatos de cómo tenían que hacer las ofrendas. Después, por ejemplo, en el versículo 10, acá aparece el arca. Harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud es de 2 codos y medio. Bueno, el arca era una caja que estaba forrada en oro, que significaba la presencia de Dios. Más allá, no vamos a entrar en esto, pero a lo que vamos es que el Señor le estaba dando instrucciones y mandatos ceremoniales. ¿Se entiende? Para la ceremonia. ¿Cómo adorar al Señor? Después vemos en todos los versículos, por ejemplo en el 23, habla de una mesa que tenía que tener con panes, que todo tiene símbolo, que todo apuntaba a Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esto? Estos son leyes ceremoniales que fueron abolidas por Jesucristo. ¿Se entienden? ¿Por qué? A ver, para que entendamos un poquito, no nos vamos a meter mucho en esto, pero vamos a ver la diferencia de las 3 leyes, para que no hayan confusiones cuando viene gente con la ley. ¿Qué hacemos con la ley, con esto? Y bueno, ahí es donde está el problema. Entonces, vemos que la ley de Moisés, la ley mosaica, lo vamos a escuchar, la ley ceremonial tiene que ver con el hombre es pecador, Dios es santo. ¿Cómo hace para llegar el hombre de aquella época que no estaba Jesucristo? ¿Qué tenía que hacer por sus pecados? Porque merecía la muerte. Bueno, lo que tenía que hacer era un sacrificio. Sangre de un animal inocente, que representaba a Jesucristo. Entonces, ese animal cubría todo lo que eran los pecados de esta persona. No los perdonaba porque era un animal. Solamente los dejaba pasar por alto el Señor. Es como que quedaban limpios delante de Él, pero no era un sacrificio perfecto. Porque el sacrificio perfecto es Jesucristo. Entonces, las personas, todos pecadores, no tenían el Espíritu Santo, no podían recibir el Espíritu Santo, no podían no podían vencer el pecado. Entonces lo que hacían, llevaban una ofrenda, obedecían las leyes y listo. No tenían que hacer más que obedecer esas cosas, que costaban mucho ya. Entonces, el Señor le dejó leyes ceremoniales. Entre eso le decía, bueno, el tabernáculo, había un sacerdote. El sacerdote, digamos que sería como el pastor, que estaba cara a cara con Dios. Entonces él era el que intercedía por el pueblo. Bueno, tenía un montón de actos religiosos, digamos, para entenderlos así, que hacía todo lo que es la ley ceremonial. Viene Jesucristo, y Jesucristo dice, bueno, vamos a hacer un sacrificio perfecto. Entonces, ese sacrificio perfecto fue Jesús mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un mejor pacto. Este es el nuevo pacto. Jesús dice, bueno, a ver, toda la humanidad merecen el castigo. Alguien tiene que pagar por el castigo de estas personas malvadas. Entonces Jesús dice, yo mismo me voy a entregar por ello. Toda la culpa de la humanidad que caiga en mí, dijo. Y Jesús, a ver, ¿por qué es un pacto mejor? Porque acá entraba un sacerdote con un animal, con un chivo muerto, y el sacerdote lleno de pecados. Entonces, ¿qué puede ser de agradable eso a Dios? Hacían lo que podían,
pero no llegan a satisfacer las normas de Dios. Pero vino un hombre que cumplió todas las leyes, que cumplió todo, que no pecó nunca ni en su pensamiento. Entonces, al ser inocente de todo lo que la ley lo acusa, cayó todo el rigor de la ley sobre él, pero por nosotros. Por ejemplo, yo merezco la muerte eterna por todos los pecados que cometí, aunque yo sienta que nunca haya pecado, porque siempre trabajé, siempre fui bueno, lo que sea, soy un pecador. Jesús fue el único que nunca pecó, nunca tuvo un mal pensamiento, fue una persona perfecta. Bueno, y él, ese peso de todo el castigo que teníamos nosotros cae en Jesucristo. Entonces, a partir de Jesucristo, la ley ceremonial queda abolida, queda destruida. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo está en el cielo y Él intercede por nosotros. Entonces, nosotros podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo. No hace falta que hagamos un tabernáculo, no hace falta, el tabernáculo representa nuestro cuerpo, nuestra iglesia, pero no hace falta que hagamos ninguna de estas leyes ceremoniales para llegar a Dios, porque ya ahora es espiritual. ¿Se entiende? Entonces, nos vamos a encontrar con un rabino, con un judío, y te van a decir, no, hasta los judíos mesiánicos, que son cristianos, que dicen que conocen a Jesús, a Yeshua, dicen, y te van a decir, no, sí, bueno, Jesús es el Mesías, y Yeshua, todo bien, y de a poco te empiezan a meter, no, pero hay que festejar las fiestas solemnes, hay que hablar en hebreo, hay que hacer, y nos quiere llevar a esta cultura a esto, pero eso es ley ceremonial y Cristo lo abolió. Entonces, ¿en qué tenemos que descansar? En que Jesucristo, Él ya pagó, ya hizo todo el sacrificio. Entonces, yo solamente orando llego a Él. Y después tengo que llevar una vida en santidad, eso es lo que conforma. Entonces, eso se llama ley ceremonial. ¿Se entiende? Ley moral, Jesús no la tocó, no hizo nada. La cumplió y la debemos cumplir todo. La ley ceremonial no es necesario para los gentiles, nosotros somos los gentiles. Entonces, no tenemos que hacer ningún sacrificio, ninguna ofrenda de ningún animal. No tenemos que guardar el sábado. Ahora vamos a ver un poquito, porque está ahí en el mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos guardaban el sábado. Ese es otro mandato. Eso es una ley ceremonial. El cuarto mandamiento dice, guardarás el día de reposo. En ese momento el Señor le dice a Israel, el día de reposo es el sábado, el Shabbat, el día de descanso. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Porque decimos, a ver, si fue un mandamiento, ¿por qué no guardamos el sábado? Porque es una ley ceremonial, pero es una ley para los judíos y para ese tiempo fue. Hoy siguen los judíos guardando el sábado, aparecen los adventistas que descubrieron que yendo a congregarse el sábado se van al cielo. Y si congregas el domingo te vas al infierno. Unos genios, la verdad que... Bueno, una mujer, Elena de White se llama, que profetiza que tuvo un 70% de profecías cerradas, tiró más de 1500 y bueno, así están. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Yo sé que parece un poquito confuso, pero ahora vamos a ir a la ley un poco. A ver, los adventistas, ellos dicen, agarramos el libro que dice, guardarás el día de reposo. ¿Qué es? El sábado. Ahora vamos a ver bien lo que es el día de reposo, no se preocupen. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros vamos a la iglesia el sábado, porque los judíos les dio el sábado. El problema es que nosotros tenemos un calendario gregoriano. ¿Qué significa esto? Ellos van todos los sábados a la iglesia y se creen que ya están salvos. El problema es que los judíos no tenían este calendario. Entonces, si nos vamos al calendario judío a cumplir la ley, el sábado te caía un miércoles, te caía un jueves, te caía un domingo, y así. Iban corriendo los meses y te caían en distintos días. ¿Y cuál sería el problema? Vayan a decirle a un adventista que vaya y que cumpla el Shabbat un jueves, siguiendo el calendario gregoriano, el calendario judío, o lo que es ese calendario que utilizaban. ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, el adventista va a decir, no, yo tengo que trabajar, si empiezo a guardar cualquier día me echan del trabajo. Bueno, entonces ahí ya vemos que no se puede cumplir la ley. Ya sé que es muy avanzado esto, pero no se preocupen que ahora vamos a la ley. Yo estoy dando un pantallazo para el video y para que quede grabado. Entonces, ley moral, 10 mandamientos, no se tocan. Ley ceremonial, abolido. Chao. No tengo que llevar ningún animal, no tengo que hacer ningún rito de la ley que le dio a los judíos. Los judíos la quieren hacer, que la hagan, no sé, su tradición. ¿Por qué? Porque ese sacrificio es Jesucristo.
Y después aparece la ley civil. La ley civil, que acá estas son las tres leyes que se divide la Torá. La ley civil. ¿Qué significa esto? La ley civil significa la constitución nacional de un Estado. ¿Qué significa esto? Cada Estado tiene una constitución nacional que tiene que ver con sus normas y sus leyes particulares de esa nación. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá tenemos leyes en Argentina que son de nosotros, de la Constitución Nacional de Argentina nada más. O sea que acá yo conociendo esas leyes las respeto o no, o me hago el loco, lo que quiero. Pero por ahí me voy a un país y hago las macanas que hago acá y voy preso de por vida. O hago cosas que son otras costumbres, otras leyes y ya estamos al horno. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las naciones tienen constitución nacional, que tiene que ver con las leyes desde el gobierno. La diferencia es que Israel esas leyes se las implementó Dios mismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué vamos a ver acá en la parte de las leyes? Vamos a ver, por ejemplo, en Deuteronomio, que tiene que ver con las leyes civiles. Imagínense, el pueblo caminando en el desierto tiene que tener leyes, si no se van a matar entre todos, es una cuestión de lógica. Entonces el Señor le empieza a decir, lávense las manos, cuando un animal muerto toca la comida, tienen que tirar la comida. Bueno, hay un montón de leyes y decimos, pero qué locura esto, ¿cómo hacemos para cumplir eso? No, el tema es que el pueblo de Israel estaba en el desierto, mucho calor, no había agua, mugre, suciedad. Imagínense 2 millones de personas que cada vez se iban multiplicando, que tenían que hacer sus necesidades, que parar. Yo estaba pensando justo eso hoy, por ejemplo. Hoy tuvimos que votar. Todas las escuelas llenas de personas. ¿A dónde íbamos? Mañana no hay clases. ¿Por qué? Porque tienen que desinfectar las escuelas. Imagínense, en una escuela, ¿cuánto pasaron? No sé, 1000 personas habrán pasado, no tengo idea. Y tienen que hacer una desinfección. Imagínense en el desierto, 24 horas, todos los días, todos juntos, sin agua. ¿Cómo sería? No, entonces el Señor les dice, no, el cerdo no coman. ¿Por qué? Anda a criar un cerdo. Comen basura, todo mugre, todo. Entonces se iban a contaminar, se iban a enfermar, iba a ser un tema. No habían médicos, no habían... había un montón de problemas que tenían que llevar un orden. Entonces el Señor le dice, bueno, así, coman estos animales, esto no lo coman, hagan esto, hagan lo otro. Si un hermano por error mata a un buey del hermano, que el hermano le pone todas las leyes que tiene que ver con la ley civil. ¿Estamos? Entonces, esta ley civil venía con el pueblo de Israel, ¿hasta dónde? Hubo un tiempo que por desobediente, el pueblo de Dios, vienen y los llevan cautivos, desaparece como nación, los llevan prisionero, Nabucodonosor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Queda destruido Jerusalén, quedan todos los muros abajo y desaparece como nación. Entonces, cuando no hay nación, ya no hay más ley civil. ¿Se entiende? Hagan de cuenta que en Argentina viene una bomba, nos llevan a todos esclavos, nos vamos y no queda nada. Queda una tierra desértica y gente, puñaditos de gente por ahí dando vueltas que hacen lo que pueden. Bueno, el Estado desapareció. La ley desaparece, no tiene poder, ya no tiene vigencia. Entonces desapareció lo que es, ahí quedó abolida la ley civil. ¿Se entiende? Después vuelven a Jerusalén y vuelven a restaurarse todo, pero ya no es el mismo contexto, porque ya no estaban en el desierto como en esta época. Entonces, esas son las 3 leyes. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo como judío te digo, a ver, René, vos tenés que circuncidarte porque lo dice la Biblia. Y nosotros pensamos, decimos, pero está escrito, tiene razón, che, mirá, se circuncidaron todos, y ¿qué hacemos? ¿Qué le tenemos que decir? Ley civil. ¿Qué pasó con la ley civil? Abolida en Cristo. Le podemos decir, el cerdo, no se puede comer cerdo, están con los judíos, los judíos no lo comen. ¿Por qué? No, porque el cerdo, porque es el mismo animal inmundo que si lo comes ahora. Bueno, la diferencia es que ahora no estamos en el desierto, tenemos todas las medidas de precaución, de higiene, de todo, y podemos comer el animal. Tendrá más grasa o menos, nos hará mal. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero no está prohibido. ¿Por qué? Porque era una ley civil, abolida. Entonces, así vemos todas las leyes. Ahora llego, buenísimo, ahora puedo adulterar, porque la ley fue abolida. No, señor, esa ley no la tocó Cristo. Entonces, ¿se entiende la diferencia de las 3 leyes?
Yo sé que es medio complicado, es medio... Esto ya es más para tener una visión de una doctrina sólida. Estas son las 3 leyes que hay, que existen, y que 2 fueron abolidas y que una es eterna. Y esa es la que vamos a ver ahora, más o menos con un poquito más de detalle. Entonces, si queda medio, yo sé que es un tema, porque eso hay que estudiarla una por una. Ley civil, cómo quedó abolida. En Cristo, cuando habla en el Nuevo Testamento, cuando viene Cristo y rompe todo. Ya hubo un impacto muy grande en la tierra. Y los judíos no, como no es su Dios, no quieren saber nada. No, él se tuvo que sujetar a las leyes, sí. Jesús, cuando estaba viviéndose, él guardaba el sábado, estaba circuncidado, hacía todos los ritos que él tenía que hacer. Pero después su muerte quedó todo abolido. Incluso, Jesús en un momento, ellos guardaban el sábado. El sábado no hacían nada, no se podían ni mover. Jesús sanaba a los paralíticos y lo corrían y lo querían matar porque no se podía hacer nada. Jesús comían espigas en el campo y no se podían hacer nada porque es un día anterior, tenían que juntar y dejar todo listo. A ver, ¿Jesús era un hereje que estaba faltando a la ley? No, él era el Señor, Dios en la tierra, el que hizo la ley y estaba por cambiar todo lo que es esa ley. Y esto es lo que les cuesta mucho. Y hay muchos que prefieren vivir con esas leyes, es decir, atado a eso y de cumplir a rajatabla y de tener un espíritu muerto. Eso es lo que pasa. Hoy en Cristo ya es la gracia, es el amor. Yo ya, a ver, por ejemplo, cuando voy al libro de Levítico no es algo que nos sirve, además no, todo eso estaba apuntado a Cristo. Y lo leo, lo estudio y me habla de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces sigue siendo lo mismo, siempre está enfocado en Jesucristo. Y ahora volvemos a la ley moral, que era lo que estábamos viendo. Entonces, bueno, a ver, acá tenemos la ley moral. Tenemos 2 leyes en este ámbito. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que acá lo acabamos de ver, los 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento tenemos los 10 mandamientos que acabamos de nombrar. No robarás, no matarás, no tendrás... A ver, yo le pregunto a cualquier cristiano, no sé, de 30 años de evangelio, ¿usted conoce los 10 mandamientos? Ay, sí, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. No, señor, esos no son los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No matarás, honra a tu padre y a tu madre, y se olvidaron todo. Bueno, pero hay un orden. Los primeros 4 para Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora vamos a ver qué significa eso. No adorarás imágenes. Los católicos esto lo arrancaron. No tomarás el nombre de Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Se entiende? El mandato es guardar el día de reposo. Reposo significa guardar ese día para Dios. ¿Se entiende? Muchos dirán, no, el día es el sábado. Sí, se los dio al sábado a los judíos. Bueno, pero en Cristo fue abolido la ley ceremonial. Nosotros tenemos la ley moral y lo guardamos. Ya es todos los días, no es solamente un día para nosotros. Pero bueno, en culto público, la adoración pública, nos juntamos un día, que es el domingo. ¿Por qué elegimos el domingo? Y bueno, porque resucitó un domingo el Señor Jesucristo, porque se recibió el Espíritu Santo. Bueno, hay muchas cosas que los apóstoles se juntaban los domingos. Bueno, hay algo como que hubo un cambio. Pero da igual, te podés ir al infierno yendo los domingos, los sábados, los jueves. Así que ahora ya es espiritual. Entonces, bueno, vamos a ir a ver, esto se llama la ley moral, los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Yo tenía que cumplir esta ley. ¿Qué significa? Esto es la barrera más alta que podía tener el ser humano. ¿Por qué? Porque me ponen 10 cosas que yo no puedo hacer. Y es horrible, porque es como decir, vos te esforzás para hacer algo y no vas a llegar nunca. Hacé de cuenta que vos tenés que correr 100 metros en 3 segundos. ¿Vos cómo hacés? Y te esforzás y dale, y vos decís, no, pero ¿cómo? No puedo, es imposible. Tenés que saltar 7 metros. Y vos te entrenás y le das, Bueno, con esto lo mismo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Siempre hay algo que se pone delante de Dios. No adorarás imágenes. Siempre algo estás empezando a querer adorar. Honra a tu padre y a tu madre y en algún momento falto esto. Entonces, siempre voy a ser culpable. ¿Y cuál era el problema del pueblo de Israel? A ver, años y miles de años con esto que estaban y se ponían las pilas. No, hoy sí, vamos, y yo puedo. ¿Qué pasa? Llegó un momento que no podían. No importa, seguimos, y después se jactaban porque se creían que cumplían esto, pero no cumplían nada. Entonces, ¿cuál era el problema?
es que no podían llegar a esto. Entonces nosotros decimos, qué Dios malo. ¿Por qué? Porque le pone valores altos a estos pobres muchachos que no podemos llegar. Es algo ilógico. Pero ¿qué es lo que quería Dios con estos 10 mandamientos? ¿Qué es lo que nos pide a nosotros? Es decir, esto no puedo. No, esto no puedo, necesito a alguien que lo haga por mí. Entonces, cuando se vean lo pecadores que son y poder reconocer que alguien lo tiene que hacer por ellos, eso es lo que quería el Señor. Y el pueblo insistía con que lo podían hacer. Y hasta se jactaban de que ellos lo hacían y que lo hacían bien. ¿Se entiende? Y esto es lo que somos nosotros. Pecadores que nos creemos que somos santos o que no. No, lo que tenemos que entender es que no llegamos a esto. Y gracias a Dios que vino Jesucristo y que pagó. Esa es la postura que debemos tener. Y eso se llama humildad. Tampoco decir, no, yo soy un gusano que no sirvo para nada y tampoco tener la autoestima baja. Hay que ser equilibrado y saber que como naturaleza de pecadores vino Jesucristo. Entonces, acá tenemos la ley moral, los 10 mandamientos. Y después tenemos la ley de Cristo, que esto es lo que ya empieza a correr para nosotros. La ley de Cristo, que podemos llegar a hacerlo por medio del Espíritu Santo. Y vamos a ver en Mateo 22, Mateo 22, el primer libro del Nuevo Testamento. Bueno, y fíjense cómo es el escenario en que se encuentra Jesucristo. Miren, en el versículo 34, fíjense cómo comienza a cambiar la cosa en Jesucristo. Versículo 34 dice, entonces, los fariseos eran la élite de los religiosos, los que se dedicaban a estudiar la Biblia, los maestros, los que se creían santos, los que según ellos cumplían la ley, entonces ya se ganaban el cielo. Entonces ellos, según ellos, eran salvos porque cumplían ciertos mandatos. Eso eran los fariseos, que eran soberbios, orgullosos. Bueno, y fíjense cuál es la postura. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos eran otros muchachos que no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en nada sobrenatural. Fíjense qué es lo que pasa. Los saduceos se juntaron a una. ¿Qué significa esto? Los saduceos no podían hacer callar a Jesucristo, porque tenían sus leyes, sus mandatos, sus ritos, su manipulación. Y aparecen los fariseos y se juntaron con los saduceos. Hagan de cuenta que se juntan los de River y los de Boca, porque no pueden hacer callar a un grupo, a una persona. Eso es lo que pasó. Y esto es lo que siempre pasa. Siempre pasa eso que, a ver, cuando uno habla la palabra de Dios y hay varios herejes, se van a terminar agrupando los otros herejes para juntar fuerzas para poder atacar. Esto es lo que estaban haciendo con Jesucristo. Disculpa, sí. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección. Claro, no creían eran más o menos también, era un grupo de élite que no creían en cosas sobrenaturales, digamos, como que se hablaba mucho de la reencarnación, como que morían y volvían a nacer, mucho porque estaban en el medio de la mitología griega y muchas cosas. Entonces estos no creían eran como muy radicales, no creían en lo sobrenatural, en ángeles, en resurrección y cosas así. Entonces, vemos que dice, y uno de ellos, intérpretes de la ley, este era el rango más alto, intérpretes de la ley, interpretaban la ley. Decían, bueno, la ley no robarás, no matarás, entonces decían, no, vos no tenés que hacer esto. Interpretaban la ley. Fíjense lo que dicen. Intérpretes de la ley preguntó por tentarle. Fíjense, este era el objetivo de estas personas, tentar a Jesucristo, hacerle pisar el palito. Pero no se dan cuenta que era Dios mismo, que Él mismo escribió la ley. Entonces le querían hacer pisar el palito. Pero vos decís esto, si la ley dice esto, ¿vos por qué haces esto? Y no entendían, no veían al Mesías, no veían a Dios hecho carne. Entonces lo querían tentar. Entonces le decía, para tentarle diciendo, maestro, encima le decían maestro, hipócritas, porque lo querían matar, ellos tenían en la mente llevarlo lo querían llevar a la cruz, matar. ¿Por qué? No. Ah. Que se desenfoca. Está bien.
Ellos lo querían matar, eso es lo que había en su corazón. ¿Y por qué lo querían matar? Y estos eran judíos, ¿eh? Ahora los judíos hablan como que... los parlantes. Ahora los judíos son los que dicen que son el ejemplo a seguir, que ellos son el modelo, que hay que hacer como ellos. Pero acá vemos que estas personas lo que querían hacer era matar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús vino y les derribó todos los chanchullos que tenían, porque ellos tenían una Biblia y una Biblia paralela, que eran mandatos de hombres. Entonces ya era toda una prostitución espiritual lo que habían por estos hombres que manejaban todo como querían. Y terminaba siendo como los políticos de hoy en día. Ladrones, corruptos, soberbios, adúlteros, eran así estas personas, pero sabían la ley muy bonito. Entonces cuando Jesús se ponían a hablar, obviamente que lo querían matar. Porque si tenían que guardarse, que seguir a Jesucristo, iban a tener que renunciar a todas sus riquezas, a todos sus honores, a todos sus prestigios. Y Jesucristo no era como nosotros, que hablamos de por atrás de algún hereje o de alguien. No, no, Jesucristo delante de todos los decían y por eso lo querían matar. Entonces, acá vemos el espíritu que habían en estos líderes religiosos. Entonces vemos que dice, le dijeron, maestro, hipócritas, ahí, maestro, qué bonito que sos, rabí, bla, 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 pero en el corazón lo querían matar. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Por qué lo quisieron tentar? Es como decir, yo de la ley sé, a mí no me vas a joder, a mí no me... a ver ¿cuál es el mandamiento de la ley? Como para probarlo. Y Jesucristo siempre venía con una tercera respuesta, Jesús. Siempre venía con algo que los dejaba maravillados. Claro, era la misma ley de Dios que estaba ahí. Entonces, acá vemos que Jesús les dijo en el versículo 37, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios. ¿Qué dijimos? Somos seres, ¿qué? Tripartitos. Amar a Dios con tu alma, con tu mente, y dice, amarás al Señor con tu corazón, con tu alma y con tu mente. Acá tenemos el todo. En todo lo tenemos que amar. Porque muchos dicen, a ver, por ejemplo, ay, yo el lunes no fui a la iglesia a orar, pero yo estoy en el espíritu con ustedes. Mientras ustedes oran, yo estoy en mi casa orando. Todo bien, estás con tu mente o con el espíritu, pero la próxima trae el cuerpo, ¿viste? Tengan que decirle. Pero nada, está muy de moda eso. Ay, no, sí, yo no fui a visitar a un hermano que estaba internado, pero oré tanto y en espíritu yo estuve con ellos. Bueno, el Señor quiere todo. ¿Por qué? Porque si no, el Señor o el chiste de que, ay, no, yo no ensayo, no toco la guitarra porque el Señor ve mi corazón como canto. Bueno, sí, sos un corazón solo entonces. ¿Y el resto dónde está? Bueno, el Señor quiere nuestra plenitud. Porque, por ejemplo, para estar nosotros acá, tenemos que dejar el cuerpo también de lado, la carne. Porque podríamos estar comiendo factura, mirando un partido, mirando Netflix, haciendo un montón de actividades. Y ahí estamos matando la carne para venir acá. También podemos estar acá y con la mente en Netflix, en el partido, en mujeres, en shingui shingui. Entonces, ¿qué significa eso? Por eso el Señor quiere todo. Y hay muchos que van, se sientan en la iglesia, cumplí 2 horas, listo, nos vemos, listo, llevaste el cuerpo, todo bien. ¿Y qué hacemos con el alma? ¿Qué hacemos con el espíritu? Entonces el Señor dice, amalo a Dios con tu mente, con tu espíritu, en lo espiritual, y con tu cuerpo, todo, la plenitud, y a Dios. Este es el primer mandamiento, el primer mandato, que resume los primeros 4 que estuvimos viendo. Tenemos la ley, y acá tenemos la ley de Cristo, que nosotros nos basamos en esto. Y ahí vamos a ver un poco la diferencia. Todavía no entramos en cada una de las leyes. Pero fíjense cómo sigue. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. O sea que es el primero. Fíjense que después dice, amarás a tu padre y a tu madre. Ah, no, bueno, entonces yo pongo primero a mi papá, a mi mamá, y los voy a honrar tanto, qué sé yo, que no tengo tiempo de Dios. Y Dios sabe que yo... Mal. ¿Por qué? Porque primeramente adorarás a Dios. No, pero mi hijo me necesita, no, pero yo no puedo dejar a mi hijo, no puedo, no me pidan eso. Bueno, no estás amando a Dios, estás amando otra cosa. Entonces, acá vemos que primeramente amar a Dios. Y es lo que más cuesta, obviamente. Pero bueno, para eso tenemos que conocerlos y enamorarnos cada vez más. Entonces, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. De los profetas, ¿cuál era el profeta? Moisés. Esta es la ley de los profetas. Entonces, ¿acá qué significa? Nos encontramos
si vivíamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si decía, no, no matarás, yo podría decir, no, a René está vivo hasta ahora, pero por dentro tengo una gana de matarlo, pero eso es por dentro. Y así vivían. ¿Por qué? Porque no podían vencer cumplían la ley, llegaban a cumplir, pero por dentro eran, por eso el Señor decía, son sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonito y por dentro son huesos secos, putrefacción, muerte, oscuridad, eso es lo que eran. Entonces la ley lo que hacía era que te ponía en reflejo lo que teníamos que hacer y que no podemos, pero solamente con cumplirla estaba bien. Y después un sacrificio y estábamos bien delante de Dios. Ahora, en Cristo ya predomina el amor. A mí no me sirve guardar la ley ahora, la tengo que guardar sí o sí la ley, en Cristo, pero tiene que ser por amor. Ya no es por obligación. ¿Se entiende? Por ejemplo, lo que estábamos hablando el otro día del diezmo. Por ejemplo, el diezmo, ¿qué tipo de ley sería el diezmo? ¿Civil, ceremonial o moral? Ceremonial. Muy bien, ceremonial, porque era para la iglesia, ceremonia. Entonces, al ser una ley, te dicen, vos tenés que dar el 10%. Entonces, vos agarrabas el 10% de lo que trabajabas, de lo que cosechabas, ni más ni menos podías dar. Es como ir a pagar, no sé, hacer de cuenta que vas a Pago Fácil y pagás una boleta, no sé, de internet. 1.355 pesos. Vos no vas a darle de menos, ni tampoco le vas a dar de más. Bueno, en esto era lo mismo, así cumplía la ley. El 10%, chao, así. Y lo tenían que cumplir. Ahora, y eso era una obligación. Ahora, nosotros con el diezmo, en Cristo quedó abolida la ley ceremonial. Buenísimo, zafamos, no vamos a poner un peso, nada. No, ¿por qué? Porque eso habla de un corazón egoísta y avaro. Lo que el Señor quiere es que ahora es por amor. Ya es por amor al prójimo. Si vos amás tu iglesia, amás tu hermano, amás a todos, ahí ya vas a demostrar que tiene que ser por amor. Por eso dice, no, el dador tiene que ser alegre. Entonces, no es que muchos dicen, no, dador alegre. Yo estaba en una iglesia, Cruzada de Fe, se llama en Cruz de Varela, que eran un desastre, los obligaban, los azotaban como el faraón, y encima le decían, dador alegre, porque si no... Entonces la gente iba con una sonrisa así de fácil y por dentro, uy, tengo que diezmar, y así diezmaban todos, y yo era uno de ellos. Pero ¿qué pasa? Te obligaban eso, encima tenía que decir, encima tenía que estar contento. El diablo se te está riendo en la cara, está haciendo un show y un circo de voz. Ojalá los pueda cruzar algún día este obispo, este pastor Pablo Benavides, y le diría tantas cosas, pero no de resentido ni de nada. Le charlaría ciertos puntos porque me hizo mucho mal esa enseñanza y sé que está llevando a muchos al infierno. ¿Por qué? Porque hay manipulación. Entonces, volviendo a esto, el diezmo hoy en día. ¿Estamos salvos de no dar nada? Podemos no dar nada, si no es obligación. Pero ahí habla que tenemos otro problema, que tenemos un corazón enfermo, egoísta, avaro, egoísmo, avaro, codicioso, bueno, ahí ya vemos otra cosa. Entonces, el problema ahí es otro, que hay que trabajar otras áreas en la persona, pero tiene que salir de amor. Como vos a tus hijos, ¿qué le vas a dar por amor? No hay precio. Cuando hay amor, no hay precio. Cuando es por amor, no hay precio. A ver, ahí dice que por ahí con un amigo que está en necesidad, bueno, no pones un precio, le das lo que podés y por amor. Y eso es lo que quiere el Señor. Cuesta. Pero bueno, ahí ya empezamos a entrar en la ley de Cristo. Por ejemplo, yo en el Antiguo Testamento miraba mujeres con ojos de adulterio. No llegaba al adulterio, pero por dentro me quemaba. Hoy en día lo que tengo que hacer es no solamente no mirar, sino que gozarme de no mirar la mujer del prójimo, no codiciar. Ya es por amor, ya es un deleite. A ver, me acuerdo de una vuelta que hace varios años, iba en el tren y me encontré un celular en el tren. Y creo que vi la persona, no sé si era ella, que se había levantado y se fue y podría haberle preguntado, pero me lo agarré, lo apagué, le cambié el chip y lo usé, bueno, hasta que... ¿Qué significa eso? Lo hice de frente mar. Y hasta está bien, todo bien, no me quemaba la conciencia, nada, porque hasta me lo encontré, todo bien. Pero hoy, capaz que viene una persona, un celular, y se lo doy, la gratitud que vas a sentir por hacer eso es amor. Ahora, si vos se lo das y te querés morir, de que, bueno, entonces entiende, pero eso significa que está Cristo en tu vida o no está Cristo en tu vida. Y en esas cosas se empiezan a demostrar en las personas, que es un gozo, que es por amor. Que empieza a ser que cuando vas a ayudar a una persona,
No es para figurar, no es para hacerlo sentir, mirá cómo te ayudo, mirá qué bueno que soy. No, es por amor. Ya no me interesa. Lo que te doy, chao, no es ni un préstamo. Entonces, y ya estamos hablando de poquito o lo que sea. Entonces, esa ya es la ley de Cristo. ¿Se entiende? Por ejemplo, la semana pasada Janina trajo un bizcochuelo con manzanas, todo así. Con el chino estábamos, oh, gloria a Dios, aleluya, decíamos, decretábamos todo un poco más. Pero, ¿qué significa esto? Un detalle que dice, por amor lo hizo, o tuviste alguna obligación, o dijiste, no, bueno, entonces de a poquito Cristo empieza a habitar en nosotros. Y después ya Cristo te pone, vos decís, uy, mirá el hermano, tiene una... La otra vuelta, ay, mirá, en Juan, no sé si lo conocés, bueno, que va a la célula de Omar, Juan, el marido de Patricia, el gordito, que tiene el Falcon azul, que el gordito que iba a la célula con nosotros Bueno, él me decía, no, dice, vi a un pastor, dice, y le vi la camisita media gastada, yo no lo quiero avergonzar, pero tengo ganas de comprar una camisa, un pulovercito, y no sé cómo decirle. Yo, bueno, qué lindo, porque lo sentía de corazón, lo vi como que lo sintió. Bueno, eso es Cristo. Nosotros, yo solamente, nosotros solo, así. Pero ya Cristo en nuestra vida empieza ya a ponerte, por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se entiende? A ver, tu prójimo somos todos nosotros. Entonces, si yo digo, a ver, hoy lo que vemos es que, no, porque Mateo, porque San Juan, porque qué sé yo, se están muriendo de hambre la población y encima tiene que diezmar porque al Señor no hay que robarle. Bueno, ahí tenemos lo que son estos herejes pero el verdadero pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jesucristo es el pastor, se va a poner en el lugar de la oveja. Va a decir, no, esta persona, mira, sin que se den cuenta, no lo va a humillar, no va a sentir, porque a veces nuestro orgullo no queremos recibir nada, no, pero cuando es por amor, uno sabe. Y uno reconoce, y la persona que recibe después termina haciendo lo mismo, porque sabe que... Pero bueno, eso es lo que quiere Cristo en nosotros, por amor. Por eso, yo, a ver, acá, bueno, René que me había avisado hoy que venía, todo, yo no les digo nada, a ustedes tampoco, pero a las 8 yo estoy acá, no haya nadie, transmito. No me gustaría obligarles, sino porque hoy nos vemos, miren que si no el Señor le va a caer un rayo. No, tiene que ser por necesidad, por amor, tiene que ser algo, eso es lo que quiere el Señor y se tiene que desarrollar. Y este es el gran error de las iglesias, que obligan a las personas a ir no, tienen que venir acá porque va a venir el anticristo y se los va a azotar a todo y empiezan a ponerle miedo y no le ponen una necesidad o hambre de Dios. Ese es el error que hay en muchos lados. ¿Por qué? Porque ya no es más por obligación, es por amor, tiene que ser una necesidad y por amor. Ese es el mandato que estamos nosotros, Jesucristo. Los 10 mandamientos, sí, amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. ¿Se entiende? Eso es lo que es para nosotros. O sea que yo no me puedo jactar de que no, yo no robo. Muchos de nosotros llegamos a Cristo, bueno, tan malo no era porque yo no robaba, no maté a nadie. A veces creemos que matar es salir a robar un banco y matar a todos. No, yo no hice eso, entonces soy santo. No, matamos de celos, de envidia, matamos con la lengua. Cuando agarramos a una persona y le empezamos con maldad, entonces ahí es donde empezamos a matar. Entonces todas esas áreas hay que empezar a ver. Y volvemos entonces a los 10 mandamientos de Éxodo. Vamos a ver un poquito más o menos cómo están manejados. No vamos a ir uno por uno, pero, por ejemplo, en estos 4 mandamientos, el Señor nos da la manera cómo adorarlo a Él. Por ejemplo, el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, acá nos muestra el objeto de adoración. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto significa que hay uno solo. O sea que acá nos está mostrando el objeto de adorar. Tenemos que adorar de esta manera. ¿Qué significa esto? Muchos decimos, no, yo no adoro a San Cayetano, a nadie, yo solo adoro a Cristo. No, el tema es que, ¿cuánto tiempo le damos a Dios y cuánto le damos a nuestras cosas diarias? Ahí ya empezamos a hacer un equilibrio. Ya empezamos a poner, ¿a quién estoy poniendo primero? ¿A Dios o a este o a esto? O a la tele o a las diversiones. Entonces, acá le voy a dar una orden de prioridades para que vean cómo se ordena nuestra familia ordenando de esta manera. Primero, número 1, que tiene que ver con el primer mandamiento. Primero, el orden de prioridad es adorar a Dios.
El segundo, para los casados, es su pareja, su esposa o su esposo. Esa es la prioridad número 2. Primero Dios. Segundo, esposo, esposa. Tercero, los hijos. Tercero, los hijos. Cuarto, el trabajo. Cuarto, el trabajo. Y quinto, recreaciones o incluso el ocio o actividades. Entonces, bueno, acá tenemos las 5 prioridades para ordenar nuestra vida. Yo les puedo decir que lo mío estaba todo al revés. a ver, les digo, por ejemplo, cuando caí de rodillas. Yo tenía el estudio de grabación en primer lugar. Eso era el ocio, porque no era ni el trabajo. Acá, no me vieron. Bueno, ¿qué significa esto? Yo iba a la iglesia, conocía a Dios, me hizo libre de muchas cosas, todo. Tenía una familia, tenía una casa, todo. Tenía mi estudio de grabación. Estaba como muy obsesionado con los instrumentos, estaba estudiando, estaba muy, muy metido con eso. No era ni el trabajo, porque no vivía de eso. O sea que eso estaba en el 5.º lugar y yo lo estaba poniendo en el primero. Dios no estaba ni por asomo. Yo creía que por ir a la iglesia 2 horas y más lo que me decían los chantas de Cruzada de Fe, ya creía que tenía el cielo. Pero en un momento dije, no puedo ser salvo por hacer esta pavada, de sentarme acá y estar mirando como un tonto. Era una cuestión de lógica, algo tengo que hacer. Bueno, después me di cuenta que hay que abrir la Biblia. Bueno, primero, Dios no estaba en mi lugar. Después, estaba entre mi familia. Bueno, ahí sí, bueno, otro tema de la mujer que tampoco yo la ponía estaba en un lugar, no sé, entre secundario y terciario. Los hijos estaban medio como que también ahí luchando por el primer lugar. Ese es un tema también. ¿Por qué? A ver, nosotros alterando cualquiera de estos 5 prioridades, hay desorden en nuestra vida y hay fracaso. Por ejemplo, si yo soy casado y le doy más prioridades a mis hijos que a mi mujer, ya hay un error. ¿Por qué? Incluso hasta estando Dios en primer lugar, ¿eh? ¿Por qué hay eso? Tengo que corregir eso. ¿Por qué? Porque ahí empieza a haber un desorden familiar, donde empiezo a malcriar a los chicos, va a haber, donde pierde la autoridad la mujer, donde pierde la autoridad el hombre, y ahí ya empieza a haber problemas familiares. Por ejemplo, el rey David era un hombre, escribió los salmos, vemos la historia y decimos, wow, este es un extraterrestre porque es un tipo de Cristo, no es que somos nosotros. Muchos dicen, no, yo soy David, mato a Goliat. No, nosotros somos el pueblo pecador. Pero acá lo que vemos es que David era un tipo de Cristo que nos muestra que podemos un poquito más. Y David tuvo problemas familiares. Primero, ellos estaban con la poligamia. La poligamia es que tenía 7 mujeres más o menos, David. 7 mujeres, medios hijos por todos lados. Y lo que dice es que David no les decía ni A para corregir a sus hijos. ¿Cómo le salieron los hijos? Bueno, primero estaba, creo que Amnón, viola a su hermana Tamar, su media hermana. La viola. El hermano directo de Tamar, que se llamaba Absalón, se enojó y mata a su otro medio hermano. Se escapa. Bueno, se va como prófugo, todo. David tendría que haberle dado un castigo hasta incluso la muerte, porque él era el rey, pero él daba todo a rienda suelta, no tenía ese desorden en su familia, y era un tipo de Dios, un tipo de Cristo, el corazón de Dios, y estaba ya a Dios en primer lugar. Pero fíjense que es el desorden que tenía en la familia. Este Absalón después vuelve y lo que hace es que usurpa el trono del padre y lo empieza a perseguir a muerte al padre. Bueno, todo un problema, todos problemas familiares. Después se muere Absalón porque lo mataron por rebelde, por hacer todo ese... Y se levanta otro hermano en contra del... Bueno, todo así, problemas familiares de todo tipo. Entonces decimos, ¿David era un tipo bueno? Sí, era un hombre de Dios, recontra de Dios. Uno de los hombres más importantes junto con Moisés de la Biblia. Decimos, ¿cómo puede ser entonces que haya tenido problemas familiares, desorden familiares? Y bueno, no solucionó ese tema. Tenía a Dios primero, mujer tenía varias,
y sus hijos estaban entonces ahí vemos el desorden. Entonces, nosotros, no basta con estar con la Biblia, gloria a Dios, aleluya, amén, 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 y a los hijos no, que se manejen solos. Cuesta, porque a mí me cuesta mucho también educar a mis chicos, o hasta darle palabra, cuesta. Pero sí tenemos que saber que si no lo estamos haciendo, estamos fallando. Entonces, ordenando estas cosas, de que la mujer tiene que estar en primer lugar. Bueno, Dios, la mujer, ahí empieza a establecer el plan de Dios. La mujer se tiene que sujetar al hombre, ser la ayuda idónea, ahí está el plan de Dios. Donde el hombre tiene que ser cabeza. ¿Qué significa cabeza? A mí me dan todos con un caño porque dicen que soy machista. Pero no es que soy machista, es que hay tanto un cristianismo feminista que quiere poner a la mujer como cabeza y el hombre a los pies. Y entonces, no, Dios hace como quiere, Dios levanta a mujer. No, el plan de Dios es, el hombre le dio fuerza física, le dio la autoridad espiritual, que a la mujer no se la dio, le dio a espiritual en el sentido de que puede manejar una iglesia, la mujer no, que le da la autoridad en la casa. A la mujer no se puede levantar, obviamente, una mujer cuando no hay una cabeza, obviamente que Dios está, pero el modelo de Dios es ese. Al hombre le da esa responsabilidad. Y cuando dice que es cabeza de la mujer, no es que es el jefe y que está a los latigazos de la mujer. No, lo que significa es que es responsable de su mujer. Lo mismo que sus hijos. ¿Se entiende? La mujer es uno más para cuidar, para proteger y para amar. El hombre tiene esa responsabilidad. Y la mujer es la ayuda idónea del hombre. La mujer es la que está con él en los complementos ayudando. Y eso es una sola carne. A mí lo que me pasó, bueno, es que yo no era la cabeza. Y bueno, y la que no era la cabeza terminó siendo la cabeza. Todo mal, bueno. No casaba una, no entendía nada. Qué sé yo. Está bien, cuesta, porque también estás en esa situación y hay que corregir, hay que empezar. Solo Dios puede ayudar a cambiar el timón de estas cosas. Entonces, bueno, acá vemos que el hombre, la mujer, que le dé la prioridad a su mujer, después a sus hijos y después al trabajo. El trabajo es algo fundamental porque nos manda a trabajar, no es que... Entonces, todo en su orden. Y después las recreaciones. El Señor tampoco dice, no, no hagas nada, no salgas de vacaciones, no solamente adórame. No, todo, pero todo con un orden. Entonces, donde le damos cualquier alteración a eso, va a haber problema familiar. Incluso hasta estando cerca de Dios. Entonces, bueno, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Acá vemos que puede ser mi mujer, mis hijos, mi trabajo o el ocio. El ocio estamos hablando de cualquier cosa. Puede ser jugar al fútbol, puede ser jugar al tenis, puede ser el rock and roll, no sé, millones de cosas que lo pongo en primer lugar antes que Dios. Y nosotros decimos, ay, qué hereje los católicos. Que no, nosotros somos iguales porque nuestras pasiones están en otro lado del corazón. Y podemos estar acá sentados diciendo amén, aleluya, y el corazón está pensando en el Dios que se está adorando. Y ahí ya estamos faltando el primer mandamiento. ¿Se entiende? Segundo mandamiento, no adorarás imágenes. Acá nos dicta la manera de cómo adorar. No adorando imágenes. ¿Qué significa esto? No adorarás imágenes. A ver, acá vemos que el hombre, la fe es por el oír. La fe, si nos vamos vamos a Romanos 7 un poquito para entender esto. Romanos está después de Juan, viene Hechos y después está Romanos. Romanos 10 creo que era, ahora me fijo. Romanos 10, vamos a ver un poco. Acá estamos viendo, ya vimos entonces, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí ya vimos 4 tipos de cosas que podemos poner en primer lugar ante que Dios. ¿Se entendió eso, no? ¿Quedó claro? Romanos 10, es un versículo cortito, pero está bueno que movamos un poquito la Biblia. 10, 17. Dice, porque la fe, acá estamos hablando de la fe. La fe es lo que nos da la salvación. ¿Se entiende? La fe es lo que nos hace caminar. La fe es lo que nos impulsa a seguir a Dios. ¿Se entiende? Si yo no quiero congregar, no leo la Biblia, no estudio, no hago nada, no tengo fe. Es como que solamente tengo actos religiosos, pero la fe me impulsa a conocer a Dios. Y eso es lo que agrada a Dios y es lo que nos da salvación y es lo que da gracia a sus ojos para que Él manifieste su gloria en nosotros. ¿Cómo se va a ordenar nuestra familia? Mediante la fe, en creer en Dios. Y muchos, acá está el error de muchos cristianoides, que dicen, no, yo creo mucho en Dios, ay Señor, creo mucho, entonces yo
destilo un poder que hace que Dios maneje todo. No. Fe es que yo creo. Entonces yo actúo de manera consecuente en cuanto a mi fe. ¿Qué significa esto? Y bueno, por fe, aunque me duela el pecado, voy a corregirlo. Aunque me duela, voy a congregar. Aunque me duela, voy a empezar a diezmar. De manera de amor estamos hablando en este momento. Entonces, la fe nos impulsa a ir por más. ¿Se entienden? Y acá nos está hablando que, así que la fe, ¿cómo es la fe? ¿Cómo genera la fe? Muchos dicen, yo tengo fe. Una fuerza interna que hay en mi corazón, yo tengo tanta fe que René va a ser rico si oro por él. Yo tengo tanta fe que se va a sanar de todo lo que le haga mal. Eso es lo que cree la persona, porque tiene mucha fe. Pero la palabra, hay que ver lo que dice la Biblia. Todo bien lo que diga el ser humano, pero siempre hay que contrastar con la palabra. Y acá nos dice que, así que la fe es por el oír la palabra. Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, el único método a lo largo de todas las escrituras que nos da cómo somos salvos es por el oír. Y no dice escuchar, porque acá estamos escuchando toda la palabra. Pero el que oye es el que la hace. ¿Se entiende? Entonces, acá todo lo que oímos, escuchamos, lo ponemos en práctica. Y ahí somos oidores. Y empezamos a ser hacedores. Pero la salvación, la fe, ¿cómo se maneja? Con el oír la palabra. Y la palabra de Dios. No de cualquier pastor chanta que te cuenta su historia, que empiezan a ble. No. La palabra de Dios, la Biblia. Entonces, ¿por qué hago hincapié en el oído? Porque acá el hombre, el ser humano, siempre quiere creer lo que ve. Yo si no veo, no lo creo. Así somos. Somos de dudar todo. Y el Señor quiere que dejes esa duda y que creas en Él lo que no ves. Eso es fe. Entonces, por eso acá nos dice, no adorarás imágenes, lo que ves. No vas a adorar, no pongas tu fe en tus ojos, en lo que estás viendo, en algo espiritual que no ves. En eso pone la fe, te está diciendo el Señor. Ahora, bueno, cierro los ojos, saco las imágenes. ¿Cómo se maneja mi fe? Y lo que me dice el Señor en la palabra. Si el Señor te dice, anda para la izquierda, que es por acá, y es por ahí, tenés fe, confía y caminá. Así nos manejamos los hijos de Dios. Porque muchos queremos caminar como suponemos. No, yo supongo que el Señor tiene este plan, este propósito. Y así caminan y están dando vueltas y están perdidos. Y no encuentran un rumbo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que si el Señor nos dice, bueno, dobla a la derecha, te dice la palabra. Acá vas a ver un desierto de espinas, de demonios, de alacranes, de serpientes. Y caminá por acá. Y nosotros como hijos de Dios vamos a saber que estamos caminando por ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a orar para que el Señor nos dé fuerzas hasta que pasemos eso. Y hasta que pasemos y después seguimos. Pero nuestro corazón perverso va a decir, no, yo elijo el mejor camino. No quiero ir al lugar este. No, voy por acá que es mejor. Bueno, y así están dando vueltas y están perdidos. Pero se entiende, nosotros nos guiamos por la palabra. ¿Cómo es esto? Y agarramos la palabra, vemos Josué, ¿qué tuvo que hacer? ¿Por dónde está caminando? Y nosotros mismos ya nos metemos en la historia. Y ya empieza a pasar todo lo que le estaba pasando a Josué. Cuando queremos hacer las cosas bien. Y ustedes mismos ya lo saben, que cuando nos metemos en la palabra, vienen rayos, vienen todo. Pero bueno, a ver, el tema es que con madurez vamos a empezar a caminar con esto, con los recursos, con las armas que el Señor nos da. Y no con una idea tonta que los cristianos dicen, por ejemplo, ¿tienen un problema? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo somos más que vencedores. Bueno, pero no saben ni el contexto de la palabra, ni dónde están caminando, ni hacia dónde van. Y cuando ven que en 1 o 2 meses no pasa nada, se vuelven al mundo, porque no tienen respuesta. Y se vuelven a tirar las cartas, vuelven al sexo, vuelven a la droga, y así están. Y después quieren volver a Dios, y de vuelta vamos a soñar, vamos a imaginar y a suponer, y bueno, así están. Pero la palabra está para eso, para guiarnos. Entonces, bueno, no adorarás imágenes. Lo lindo es que nos vamos a una Biblia católica y sacaron este versículo. ¿Qué dice? Por ejemplo, los católicos en el mandamiento número 2, que es no adorarás imágenes, ellos dicen no olvidarás quién es Dios. Así dice en la Biblia católica. Buenísima, te sacan el versículo no adorarás imágenes, porque si no están al horno. Se les va todo el curro, se les va todo en lo que creen, en su fortaleza. A ver, algo cortito. Los católicos, 350 años después de Cristo, la iglesia primitiva, los primeros cristianos,
comenzaron a ser perseguidos, asesinados, los mártires, bueno, toda gente que mueren por Cristo. Roma, que era un imperio político mundial, dominaba todo, y dice, ¿qué onda? El cristianismo se está explotando, hay mucho fanatismo, hay guerra y esto y lo otro, y se me está yendo de las manos, dicen los romanos. ¿Qué es lo que dicen? No, bueno, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, de todo de acá, y manejamos todo ahora. Mirá cómo cambiaron y siguieron dominando el mundo. ¿Sí? Mirá cómo se expandió y es el poder político, el poder religioso más grande que hay. Entonces, los romanos, ¿qué hicieron? Ellos venían adorando a dioses de Grecia, de Babilonia, Neptuno, que Júpiter, que la diosa de esto, un montón de cosas que lo adoraban como paganos que eran. Ahora somos cristianos, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos a Neptuno y decimos, no, este es San Pedro, miren muchachos, le ponemos una capita. Agarramos otro santo, este es San Montoto, este es el apóstol, y así. No cambiaron nada, le hicieron como maquillaron un poco, y ahí tenemos la iglesia católica. Hereje por excelencia, adorando imágenes, cuando todo el principio bíblico habla de que no hay que adorar, primero, ni imágenes, porque lo que dijimos, podemos tener el problema de adorar algo que no vemos, pero que estamos poniendo en primer lugar. Y acá está diciendo que nada de santos, nada de estampitas, nada de algo visual. A lo largo de la historia las personas adoraban al sol, a la montaña, a una piedra, todos necesitan adorar. Pero el Señor dice, no, así no es como se me adora a mí. Por eso el Señor pone las leyes y nosotros tenemos que obedecer. Incluso la cruz de Cristo. Yo sé que, a ver, la cruz podemos decir, bueno, era de Jesucristo, qué sé yo, muchas iglesias las vemos, pero no deja de ser una imagen. Entonces, tener una estampita con la cruz o la imagen de Cristo, tener un actor no es Jesucristo. Yo a veces veo en Facebook que hay una persona, el actor que hizo la Pasión de Cristo, y dice, ¿quién dice que Cristo te ama mucho? Amén, 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 pone todo. Pero este es un actor, no es Dios. Y ahí vemos la gente que necesita ver. Pero bueno, ahí está, ese es un problema. Después, el número 3 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Nosotros cuando vamos a la doctrina, está todo en el 20, eso estaría bueno. Está como separado. Claro, están separados. Yo estoy yendo a los 10 así neto, porque después de cada uno explica un poquito pero está todo ahí. Está todo en el 20, sí. Entonces acá dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acá lo que entendemos es que en el Nuevo Testamento aparece el nombre sobre todo nombre, que es Jesús. Jesucristo. Llámenlo Yahshua, como quieran, pero para nosotros es Jesús. Jesús de Nazaret. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ya empezamos a caminar en su ley, en sus mandatos, y tenemos que tener su manera de vivir. El problema es que cuando somos cristianos, y queremos ir a la iglesia viviendo como queremos, como hablábamos la otra vuelta con René, que decíamos, hay veces que soy tan pecador que me da no sé qué ir a la iglesia, hablo por mí. No, hay veces que digo, no me puedo ni sentar, bueno, qué sé yo. Bueno, eso es algo bueno dentro de todo. ¿Por qué? Porque mi culpa me hace sentir indigno y la idea es mejorar. El problema es que cuando yo digo que soy un cristiano y estoy ahora acá muy bonito con mi corbata, con cara de santo, y ya estoy pensando en hacer macana en la calle, quiero adulterar, quiero robar, Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy pisoteando el nombre de mi Dios. ¿Por qué? Porque somos un testimonio. Y esto es lo que más está al horno. La gente ya se va al infierno con esto nomás. ¿Por qué? Porque viven hablando de Dios y no viven como Cristo, no viven como Dios nos manda. Por eso tenemos que ser un buen testimonio. De nada sirve que yo acá les diga, no, porque Mateo, porque Juan, porque todo lo que Cristo me fortalece, porque Jehová mi pastor, nada me faltará, y arrancamos con versículos, y si mi vida es un desastre. De nada sirve, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Eso es lo que significa. Muchos dicen, no, tomar el nombre de Dios en vano es jurar, bueno, abarca un par de cosas. Pero que estamos hablando del testimonio como cristiano. Y hay veces que decimos, yo soy cristiano, y lo que menos puede ser cualquier cosa menos cristiano. Porque se peinan los cuernos para atrás para ir a la iglesia, nada más. Y después viven peor que el anticristo. Muchos me dirán, no juzgue hermano, porque solo Dios juzga. No, el que tiene discernimiento sabe, uno no se tiene que dejar engañar. Por eso tengamos discernimiento. Y siempre nos vamos a guiar con el testimonio. Por ejemplo, yo cuando veo un pastor o un líder, no me interesa lo bonito que está, lo bonito que habla, lo mucho que sabe la Biblia. Fíjate en el testimonio nada más, cómo vive.
sus hijos, fíjate. Los hijos van a ser el reflejo de esas personas. Yo insisto, por ejemplo, con esta iglesia Cruzada de Fe, había un pastor, jovencito, tenía facha, se vestía bien. Yo los veía y digo, mirá qué bien que se viste. Yo así recroto, digo, era medio... porque tenían estilo, porque se vestían con unos zapatos así largos, charolados, unos moños así que un gordo como yo me pongo un moño así, se van a reír todos, van a decir, mirá el payaso. Pero bueno, ellos tenían estilo y subían y hablaban, gritaban, euforia, todo, y hasta tenían un poquito de teología, todo evangelio, nada más. Tenían un poco de onda. Pero ¿qué pasa? Yo veía a los hijos y eran repugnantes. Había una que tenía la edad de mi hija Zoe. Iba a la escuelita dominical con Zoe. Y Zoe me contaba cada cosa que era hasta discriminaban, eran repugnantes como persona. Pero bueno, ahí te das cuenta que es solamente un acting lo que tiene, porque los hijos son el reflejo de lo que somos los padres. Así que cuando nuestros hijos sean un desastre, no le echemos la culpa a Facebook, no le echemos la culpa a la sociedad, no le echemos la culpa a la escuela, a nadie, porque es una responsabilidad de nosotros. Y ojo, que pueden salir malos, pueden salir un loco, la oveja negra, pero ahí como padres, mira, esta es mi casa, esto se maneja así, si vas a hacer eso, afuera y yo me lavo las manos. El Señor nos demanda eso de nosotros, como a David. Cuando sus hijos hacían sus macanas, él tendría que haber dicho, bueno, esto es así, en mi casa, mis leyes, acá se adora a Jehová, que esto que lo haga, qué sé yo, si no se van y hacen su vida y son mi enemigo. Bueno, tampoco mi enemigo, porque somos padres pero ese es el principio, que el Señor nos manda, nos demanda eso. Pero a veces nosotros somos más sabios que Dios. No, no, jamás le voy a dar un azote. No, Proverbio me dice, azotá a tu hijo antes de que sea tarde, te dice la palabra. No, yo creo que si lo dejo hacer lo que quiere es mejor. Bueno, buenísimo. Todo lo que no estás sufriendo ahora, lo vas a sufrir de cuando sea adolescente o más grande. Olvídate, de eso no nos vamos a salvar. Pero bueno, no sé por qué llegué hasta esto. Pero bueno, no tomarás el nombre de Dios en vano, el testimonio. Y por último, lo que dijimos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acá con esto cerramos. Entonces, a ver, de vuelta. El número 1 habla del objeto de adoración. El número 2, la manera como debemos adorar. Oyendo la palabra, sin imágenes. El número 3 es la reverencia para adorar a Dios. Reverencia es cuando tenemos ese respeto por el nombre. Yo soy cristiano. Y no es que solamente un lenguaje religioso que sí, soy cristiano. Mira, escuchá, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Así están muchos. Pero la gloria se la damos a Dios cuando decimos, droga, pecado, la dejo al lado. Adulterio, a un costado. Y empezamos a vencer estos pecados. Eso es darle la gloria a Dios. No decir 40 veces como un loro, gloria a Dios. Entonces, eso es honrar el nombre de Dios. Entonces acá vemos que no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el último tiene que ver con el tiempo. Mirá cómo es Dios, cómo te da todo. Te da el objeto de adoración, la manera de adoración, el mandato 2, la reverencia para adorar a Dios, y el número 4 es el tiempo para adorar a Dios. Porque nosotros podemos decir, bueno, me da todo esto, ¿cuánto lo adoro? Con 5 minutos ya está. Si el Señor no me pide... No, el Señor te dice, guardarás el día de reposo. Muchos dirán, no, yo fui a la iglesia, me senté 2 horitas y ya está. Guardarás un día de reposo. Si no te pone, guardarás 2 horas 45 minutos de reposo. No. ¿Qué significa esto? Esto ya es espiritual. La ley quedó abolida. Ahora, ¿qué significa? Todo este día, hoy es el día del Señor, el domingo. Ya dijimos, ya nos levantamos. Yo ya no estoy pensando, puedo ir con mi viejo a comer un asadito, no es que pero yo, este día es para el Señor. No puedo estar diciendo, bueno, voy a hacer un cumpleaños y lo preparo para el domingo a las 5 de la tarde. No, ese día es para el Señor. Entonces yo ya el día anterior ya preparo todo, los chicos, ¿vieron cómo ya se están ordenando? Y ya no es tan complicado venir a juntarnos acá o congregarse. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando la prioridad de a poquito al Señor. El problema es cuando queremos ir a una iglesia y te pasa de todo. Sí, de entrada te empieza a pasar de todo. Pero cuando le empezamos a dar prioridad, se empieza a ordenar este mandamiento. Y es un día para el Señor. Y estos son principios del Evangelio. ¿Por qué? El Señor dice, 6 días, lo que es la ley, tenés para trabajar, para comer, para hacer esto, y un día para el Señor. Entonces ahí está nosotros. Ahora, en Cristo, este día tenemos todos los días para adorar al Señor, y este día es para el culto de adoración pública. ¿Se entiende? Al pueblo, ahora lo podemos adorar en el trabajo, lo podemos adorar porque ahora es espiritual. No tengo que llevar un sacrificio para poder llegar a Dios. No, ahora yo
me siento sucio mañana y me pongo a orar no sé, estoy trabajando, me arrodillo, me quebranto, oro y va a llegar la paz de Cristo y seguimos. Bueno, eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Este es nuestro caminar. Por eso hay que descansar mucho en lo que es en Cristo. Entonces, bueno, acá ya cerrando con esto, vamos a ver un poquito, bueno, acá tenemos los mandamientos hacia Dios. La clase que viene, el domingo que viene, vamos a ver, bueno, a ver, ¿se entiende cómo el Señor ya nos fue sacando de la esclavitud, la guerra, cruzamos el Mar Rojo, ahora estamos en el desierto, estamos como perdidos, y el Señor nos dice cómo caminar? A ver, esto no es historia que conozco y sigo viviendo como quiero. No, el Señor nos está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué tenemos que hacer en el día? Identificar cuáles son los dioses que tenemos que no es Jesucristo. Entonces empezamos a notar. Y mirá, mi expareja, 25 horas en el día tengo en mi cabeza. Bueno, ahí tenés tu Dios. Hasta un Dios maligno, porque es algo que no trae beneficios. Pero yo puedo estar obsesionado con algo malo. ¿Se entiende? Entonces, yo cuando identifico, le estoy dando mucho tiempo a esto. Y es ahí donde empiezo a alimentar lo espiritual y a matar lo carnal. Entonces, acá vemos que tenemos los 4 mandamientos primero hacia Dios. Quedó más o menos claro. Es para hacer una doctrina de cada uno, pero se hace muy largo, porque quiero que vayamos un poquito más a otros temas. Entonces, acá tenemos estos 10 mandamientos y vamos a ver un poquito cómo son en las iglesias modernas estos mandamientos. Las iglesias herejes, vamos a ver. Las iglesias que, cómo manipulan esto. Por ejemplo, ellos no dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino que dicen, conocerás a Dios. Primer mandamiento. ¿Qué significa esto? Y yo puedo conocer a Dios un poquito, pero puedo vivir como se me canta. ¿Se entiende? Entonces, seguían por mandamientos así. Entonces, conocerás a Dios. Entonces, mucha gente calma la conciencia yendo un ratito a la iglesia, compartió un poquito con el pastor, charlé un poquito con la hermana que no la puedo ni ver, puse cara de póker, bonito, listo, ya está, mirá qué bien que está. Pero bueno, ahí dice, yo ya hice el primer mandamiento. Conocerás a Dios. Bueno, la palabra nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que abarca más. Es una lucha para toda la semana, porque no está hablando solamente de un día. El número 2, no olvides quién es Dios. No está diciendo, no adorarás imágenes. Acá está diciendo, no te olvides quién es Dios. Buenísimo, yo me puedo estar drogando, fumando con 5 mujeres. Mirá, me acordé quién es Dios. Listo, ya está, zafé. ¿Ves qué fácil que le hace el hombre? ¿Cómo manipula todo? Número 3, tomarás en serio, el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Yo puedo tomar, puedo drogar, puedo fumar, puedo hacer lo que quiero, y tomo en serio, porque yo sé cuál es el nombre de Dios, lo tomo en serio, pero vivo como quiero. Entonces, le cambian matices el hombre, Satanás se mete, para hacernos creer de que seguimos los mandamientos, pero no lo estamos siguiendo. Después vemos que, por ejemplo, 4, acuérdate del día de reposo. ¿Qué es lo que dicen todos con este mandamiento? Descansar. A ver, muchos dicen, no, el día de reposo es para descansar, hasta dice reposo. Tengo que estar haciéndome el vago todo el día y el Señor va a estar contento con eso. Lo lindo es que cuando entramos en la doctrina del día de reposo, el Señor les dijo, el buey, el animal, los de trabajo, todo, van a descansar todo el día. El hombre no dice que descansemos ni que, no solamente que cesemos de nuestras actividades diarias. ¿Qué significa esto? Lo que yo trabajo en la semana, lo que yo hago, todo lo que hago en los 6 días, ese día no lo hago. ¿Por qué? Porque si descanso, estaría en el mismo rango que los animales. Si yo no hago nada y digo así estoy siendo un animal. Porque eso se lo dio a los animales, hasta en esto nos humilla el Señor. Entonces, muchos dicen descansar. El día de reposo es el día para descansar, el día para estar. Y muchos cristianos se creen que es para eso el día. Pero no, para el Señor sería que somos vagos. Seguimos, ya terminamos. Después aparece, honra a tu padre y a tu madre. Esto es lo que vamos a ver la semana que viene. Honra a tu padre y a tu madre. Dice, vivirás en paz con tus padres. Esto es lo que dicen, y principalmente los católicos. Vivirás en paz con tus padres. A ver, yo puedo vivir en paz con mi papá y los puedo manipular y que hagan lo que yo quiero, manipulando todo. Hasta con dinero, con simpatía, con lo que sea. Puedo manipular y hacer muchas cosas malas en paz. Yo los puedo manipular a ustedes estando en paz. ¿Se entiende? Entonces, ¿ves cómo Satanás le encuentra la vuelta para que hagan lo que quieran, pisando los mandamientos y la persona creyendo que hacen la voluntad de Dios? Número 6. No matarás. Las iglesias modernas dice controlarás tu ira.
A ver, controlarás tu ira. A ver, acá estamos viendo que el no matar está hablando de algo interno. Yo puedo matar sin ira. A ver, ¿qué significa esto? Muchos hablan de que matar es sacar un arma y matar a todos. Eso es lo que tenemos. Pero también hay personas que tienen un plan para matar a una persona, que ya está planificando en su cabeza, ya tiene en su corazón esa maldad. Entonces, tiene muchos matices esto. Por eso, bueno, esto hay que verlo mandatos por mandatos. Pero bueno, los católicos y el mundo dice controlarás tu ira. 7. Cuando vemos que dice no cometerás adulterio, el 7 dice no tendrás relaciones fieles. A ver, ellos que te dicen, no vas a tener relaciones infieles. ¿Qué significa esto? Vos podés estar en una pareja sin engañar a otra. Entonces ellos lo que te dicen, a ver, el mandato es, no adulterarás. Buenísimo. Acá te está diciendo, no tendrás parejas infieles. Bueno, buenísimo. Yo puedo estar con una novia legal un año, al otro año puedo estar con otra novia legal. A los 3 meses la dejo y puedo estar con otra novia legal. ¿Se entiende? Esto está buenísimo, porque hasta a nosotros nos viene bárbaro porque podríamos hacer eso. Pero bueno, estos no son los mandamientos. Estos son como te lo pintan las iglesias libertinas. Y hoy vemos en las iglesias que los chicos se están noviando con uno, con otro, y no es que el pastor dice, venga para acá, ¿a dónde va? ¿Qué novio querés? ¿Qué querés? Bueno, no, no se habla, porque incluso vienen con la psicología de que se tienen que conocer, todo bueno. Pero nos desviamos de la palabra. Ya terminamos. Número 8, no robarás. El número 8, lo que te dicen las iglesias, estas herejes, dicen prosperarás con conciencia tranquila. Mirá cómo te enseñan esto, que vas a prosperar estando tranquilo. Yo le pregunto, los presidentes, a ver, Cristina, Macri, en este caso, qué sé yo, los tipos no están muy preocupados porque todo lo que robaron, ¿eh? No, o cualquier político, no hago campaña política ni a palos. Pero, ¿qué significa esto? Estas personas mataron la conciencia y tienen paz cuando roban. Entonces, fíjense cómo manipulan que lo que dicen, prosperarás con conciencia tranquila. Está bien porque vos decís, no, yo estoy trabajando, pero el tema es que la conciencia puede estar tranquila y puedo ser un chorro de acá a la China o ya puedo tener pensamientos. Entonces, bueno, acá vemos cómo se manipula esto. Número 9, no mentirás. A ver, y en lo que dice el número 9, las iglesias ligeritas de palabra, livianitas, dice, dirás siempre la verdad. A ver, acá decimos, bueno, acá nos agarró porque tenés que decir la verdad. El tema es que con esto podemos decir verdades subjetivas. ¿Qué significa verdades subjetivas? Cuando decimos, por ejemplo, una sociedad es buena, es mala, bueno, es tu verdad, la mía es esto. La homosexualidad, ¿está bien o está mal? Yo creo que está mal, no, yo creo que está bien por esto, porque tengo mi verdad subjetiva. Entonces ahí se mete cosas, bueno, es medio complicado esto. Por último, no codiciarás nada de tu prójimo. Número 10, lo que dicen las iglesias de juguete, satánicas, que dice, encontrarás contentamiento con... No puedo llegar a leer. Encontrarás contentamiento con lo que tengo. A ver, acá está hablando de que un espíritu de contento, un espíritu de alegría, que yo puedo codiciar cosas de mi prójimo, pero con un espíritu contento. Acá estamos hablando de superficialidad. Yo puedo tener un espíritu alegre, divino, todo, pero podemos seguir codiciando todo acerca de nuestro prójimo. Entonces, acá ya lo que vimos fue la ley, ya hicimos un pantallazo con la ley de Cristo, ya dijimos, ¿no? Adorarás a Dios, a tu prójimo, acá tenemos una por una, y hoy ya lo que vimos es cómo acercarnos a Dios. Entonces, por último, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tenemos que poner a nadie, ni nada, ni un objeto, ni persona, ni nada antes que Dios, y eso tenemos que autoevaluarnos. Acá no es cuestión de que le estén diciendo, no, René, mirá, tratá de darle más tiempo a Dios, porque no, eso no pasa, porque yo no sé lo que hacen ustedes, o no, ustedes no saben lo que hago yo, pero sí que me tengo que evaluar. No adorarás imágenes, esto es bastante simple. Este es el mandamiento que por ahí a mí, el que menos me costó, porque por ahí vos me decís,
Satanás no me va a venir a poner una imagen para que la adore y que va a ser una tentación. No, nunca adoré, nunca me pasó nada y hoy ni fu ni fa. Pero hay otros pecados que mamita, ni les cuento. Pero bueno, eso es lo que tenemos que empezar a identificar. Entonces, bueno, no adorarás, bueno, buenísimo, vamos. Después los otros me cuestan todo. No tomarás el nombre de Dios en vano, el testimonio. Esto es un proceso. Y después el día de reposo. Sigamos manteniendo esto con más amor, con más libertad, con más bizcochuelos. No, pero es eso, de que ya no sea un fastidio. El tema es cuando se empieza a fastidiar. Decir, no, tengo que ir, viste. No, ahí ya hay algo que está mal. O capaz que es el lugar, porque capaz que no me quieren ver a mí, o capaz que no nos aguantamos y capaz que el lugar es otro. Pero Dios tiene que ser siempre la prioridad. Entonces eso, guardar el día de reposo, que el domingo ya es un día soleado ya, por más que llueva, por más que ya es el día de Dios. Y antes era un infierno los domingos, el día donde más la gente se suicida, el día más amargado, mañana empezar a trabajar y así. ¿Y ahora cómo vamos a trabajar? Con toda la furia mañana. Arrancamos día 1 y ¿qué tenemos que corregir? ¿Qué nos dice el Señor? Ponemos primero a Dios. Y después, ¿qué nos dice? No adoremos imágenes. Bueno, buenísimo. A no ser que alguno esté con algún santo, con algo de eso, lo queman y ya fue. No tomarás el nombre de Dios en mano, vamos a ordenar la familia, esto. Bueno, esa es la tarea. Porque si cerramos esto y no hacemos nada hasta la semana que viene, nos convertimos en religiosos. Y después vamos a estar diciendo, conocerás a Dios y todas estas cosas así. Así que bueno, listo. Ya estamos hasta acá. Yo creo que fue bastante... Da para mucho más, pero estamos cortando. Así que bueno, terminamos acá. Que Dios los bendiga.